Hola a todos, este es el primer capítulo de un proyecto que se nos ocurrió acá con mi papá. Yo soy Diego Fajardo y bueno, le presento a mi padre, Ernesto Fajardo, que es profesor de historia y así muchas otras cosas más, ¿eh? Pero el título que tiene que le dieron en la universidad es de profesor de historia, así que bueno, eso es a lo que él se dedica. Pero bueno, aquí básicamente nosotros se nos ocurrió la idea de hacer un podcast que habla de la mirada y vivencia de mi padre, Ernesto, a través de los ojos de ya sea él cuando niño, cuando joven y ahora adulto, sobre el barrio de Independencia. Más bien un sector de la independencia, Claro. no todo, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que cuando yo era niño, Independencia pertenecía a la Municipalidad de Santiago. Y bueno, con el tiempo, con los cambios, en la década de los 80, se hace común Independencia. Pero para nosotros que nacimos aquí en este barrio, siempre fue Independencia, que está como limitado entre el río Mapocho, que ahora es Santiago, ¿cierto? A la orilla sur del río, y colinda con Chalí hacia el norte, Avenida La Paz, Recoleta, y bueno, Vivaceta y un poco más allá hacia el oeste, digamos. Así que, digamos, la mirada es una mirada del barrio donde nosotros nos criamos y donde nosotros nacimos. Y es una mirada simplemente de personal, vivencial. Y a partir de ahí yo había escrito, como decía recién, algunas cosas. Y bueno, voy a leer un cuentito corto que tengo que lo hice a partir del río Mapocho. Porque para nosotros, cuando niños, todos los días teníamos que pasar atravesando el puente. Al lado estaba la estación Mapocho, que ahora está, pero ya no tiene trenes, obviamente, y que se llama Centro Cultural Mapocho, pero bueno, da lo mismo. Pero entonces, de repente se me ocurrió escribir algo con respecto a esa mirada que todos los días desde niño íbamos al liceo y pasábamos cruzando al centro, qué sé yo. Y bueno, hice un cuentito que lo quiero leer ahora, que es cortito y se llama Testigo Ciego. Y dice así: siempre estuvo, antes que nadie apareciera, ya serpenteaba entre espinos y boldos. Nunca supo del picunche que llegaba, ni de soldados del Inca, ni de columnas de conquistadores que reponían fuerzas a su lado. Nunca sintió el galope furioso de caballerías patriotas que lo cruzaban escapando de soldados del rey. Y todo fue pasando y creciendo más allá de sus orillas, hasta que nuevamente el aire olía a pólvora y sus aguas se tiñeron de rojo y nuevamente el olvido. Río Mapocho, testigo ciego y callado del acontecer de la ciudad. Siempre estuviste y seguramente estarás después que hayamos partido. Ese es el cuentito. Y bueno, la idea era relatar, digamos, que para mí y para todo el lote de amigos que vivíamos acá, era nuestro punto de encuentro y de atravesarlo todos los días. Entonces había que hacerle un pequeño homenaje, porque, puta, si lo atravesamos todos los días durante no sé cuántos años, por lo menos dejar un recuerdo del río Mapocho. Claro, igual cabe decir que acá en el barrio estamos a 2 cuadras del río. Exactamente, estamos porque cerquita. nosotros ponte tú acá en nuestra casa, está en la calle Maruri. En la primera cuadra. Claro, la primera cuadra. Entonces uno camina 2 cuadras y ya está en el río, digamos. Ya cruzar para donde está ahora la estación Mapocho y bueno, y el metro y ya empieza el centro de Santiago. Exacto. Yo sí puedo dar, a ver, como agregar algo, que bueno, a mí me encanta el cuento, pero tanto como para mi viejo como para mí significa, no sé, yo creo algo tiene que ver algo de nostalgia, melancolía, recuerdo. El río Mapocho para nosotros es algo romántico. O sea, yo siempre le cuento a mi viejo que cuando él me iba a dejar al colegio, que a veces no íbamos en metro,
Y llovía puta, invierno, po, weón, y el río, pero casi desbordándose. Nunca me voy a olvidar de esa weá, ¿cachai? O sea, ver el río lleno, pero lleno, po, ¿cachai? Ahora ya con suerte trae un hilito de 1 metro de agua, se ven los ratones gigantes, hay gente que vive ahí. Bueno, para mí, yo tengo como esos recuerdos de la magnificencia del río, ¿cachai? Que antes, weón, se llenaba. No, claro, sí, sí, es que el río fue nuestro referente. Para todos nosotros, los que vivimos acá, al lado del río, era el referente. Teníamos que pasarlo todos los días y bueno, quise hacer un pequeño homenaje con respecto al río Mapocho. Y no solamente por el barrio, sino que el río es parte de la historia de Chile, es parte de la historia de la ciudad de Santiago. Aquí llegaron los conquistadores y se instalaron al lado del río, porque era el agua. Y Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago al lado del río Mapocho, por la contingencia del agua. Pero en fin, eso ya es historia, y historia muy pasada. Pero para nosotros el río Mapocho era espectacular, porque además estaba la estación Mapocho, que era el punto de partida de los trenes que iban a Valparaíso. Y nosotros, de cabros chicos, cruzábamos el río y nos íbamos a meter a la estación, comprábamos un andén, que comprar un andén significaba poder entrar a la plataforma donde salen los trenes. Y nosotros, para ganarnos unas monedas y comprarnos un completo, un sándwich, cualquier payasá, acarreábamos maletas y bolsos de las viejas, bueno, y bueno, nos daban unas monedas y ya, pues, y de repente hasta nos arrancamos una vez, pues, con un lote de amigos para Valparaíso. Y ahí bueno, salía, el tren salía para Valparaíso ahí. Salía a Valparaíso, el tren salía a Valparaíso de la estación Mapocho. Ya. Y bueno, y era una cosa espectacular. Ahí yo viajé muchas veces en tren. Bueno, todos nosotros, todos nuestros amigos viajábamos en tren a Valparaíso. Y el tren se demoraba 3 horas y media, y eso que era el expreso. Porque cuando te tocaba el ordinario, paraba en todas las estaciones y te demoraba 6 horas en llegar a Valparaíso. Lo que hoy día se hace en 45 minutos, ¿verdad? Bueno, pero esas son otras historias anexas, digamos, a lo que era, a lo que era el río. Oye, y tú, sí. tú me habías contado, no sé si en verdad me acuerdo bien, pero en el río hablaste alguna vez de unas señoras, ¿cachai? Que vendían pescado frito. Sé que me no, acuerdo sí. de eso, güey. Sí, no, sí, bueno, es que a la orilla del río, antes de llegar a, digamos, ¿Como Recoleta por ahí? No, por ¿cómo se llama? Bueno, Avenida La Paz. Claro, por Avenida La Paz, pero no, para el otro lado, digamos. La calle que da al río, que era ahora Balmaceda se llama. Bueno, y una cuadra antes de llegar ahí, a la orilla del río, al costado, digamos, no abajo, se entiende, arriba, antes de llegar al puente La Paz, vendían pescado frito. Y que lo hacían las viejas en unas pailas de cobre. Y supongo que lo compraban en el mercado, ¿o no? Claro, compraban el pescado, o sea, y las viejas lo hacían frito. Claro, o sea, venía fresquito. Claro, y te lo vendían con un papel de diario. Y te pasaban un papel de diario con la presa de pescado. Y todo el mundo pasaba en la tarde. Yo me acuerdo que venía del barrio Borgoño, cuando estaba en 7º, 8º año. Y me bajaba en Mapocho en la micro, ahí en Bandera, en Ahumada, digamos, porque Ahumada era la calle por donde bajaban las micros. Y bueno, uno se bajaba y de repente pasaba por ahí, por el puente, y estaban todas las viejas vendiendo el pescado frito. Y toda la gente que llegaba de las pegas, le vendían una presa de pescado y se la envolvían en un papel de diario. Pues. Ahí era la presa sola, ni siquiera la presa sola con el papel de diario, bueno, y a nadie le importaba si se iba a contaminar o no. Bueno. Y todo el mundo comió, y yo también, pues, bueno, y era exquisito. Bueno. El mejor pescado frito que yo me comí en mi vida fue a la orilla del río Mapocho con todas esas viejas que era buen batido, ¿no? Y además del buen batido, la gracia era que, según se sabe, por lo entendido, yo no soy experto en cocina, pero es que estas viejas usaban cajones de tomate, la madera del cajón de tomate la usaban como combustible para prender el fuego a la orilla del río. Y eso creo que le daba un sabor especial. Y seguramente porque era el descueve, bueno, era muy rico el pescado frito, bueno. Pero bueno, ese es un detalle anecdótico anexo, digamos, de toda esta historia. ¿Cachai? Sí, pues. No, bacán, pues. O sea, el río Mapocho, por lo menos para los que vivimos acá, tiene dejos de romanticismo ya de partida
por cómo está diseñado, ¿cachai? Por lo que significa también, ¿cachai? O sea, bueno, ahora marca el límite entre dos comunas, pero antes, como tú me decías, no era así. No, era Santiago nomás, era Santiago Norte. Así se llamaba, Santiago Norte. ¿Y la comuna Independencia entonces cuándo? Eso tiene que haber sido, no sé, en los años 80, cuando los milicos se le ocurrió dividir Santiago en comunas y entregarle la educación a las comunas y toda la hueá a las comunas, la salud y todo. Y ahí aparece la comuna Independencia, que es una de las comunas más chicas de Chile, weón. Sí, la comuna nuestra es una comuna muy pequeña, una de las más pequeñas que hay. Pero bueno, ahí quedamos como comuna, pero da lo mismo. O sea, para nosotros los que nacimos y vivimos y seguimos aquí viviendo, es lo mismo, es independencia. Pero esto que estamos haciendo es un relato de un sector del barrio Independencia. O sea, nosotros no vamos a hablar de la Juan Antonio Río, donde vivió el Chamaco Valdés, gran jugador de Colo-Colo, aunque yo soy de la U, y de la Unión Española, por supuesto. Pero no es ese el sector que vamos a hablar, ¿cachai? Vamos a hablar de Viviaceta, de, qué sé yo, la Plaza Chacabuco, el Hipódromo Chile, el Estadio Santa Laura, weón. Ese eran los referentes nuestros, que el Cementerio General, qué sé yo, bueno, donde nos íbamos a esconder jugando al Paquito Ladrón, pues, que absurdo hoy día, pero bueno, esa será otra anécdota que le van a contar otros amigos seguramente. Pero bueno, pero eso es, pues, eso es el barrio para mí, es donde yo nací, donde yo me crié, donde hice mis mejores amigos de toda la vida, hasta el día de hoy. Los Forever Lovers. Los Forever Lovers, que... Algún día los van a conocer. No, chiquillos. sí, por supuesto, vamos a crear a todo el lote, que nos pusimos los Forever Lovers solamente por una cosa así de que somos siempre amantes. Y aunque estemos viejos, igual funcionamos, así que... Y estamos bien, pues, y eso, esa es la gracia, pues. Así que, y entre esas cosas, ahora que me estoy acordando, respecto a los puentes que cruzan el río Independencia, que es el río Mapocho, en Independencia, además estaba el puente Calicanto, que hoy día es lo que es la continuación de Recoleta. Entre Recoleta y Avenida La Paz está el puente Calicanto. Y por eso que la estación del metro se llama Estación Calicanto, en relación a un puente que se hizo en el año 1787. Y... ¿Es el puente que está cerrado ahora o no? No. Eso ese puente Calicanto la época de don Benjamín Vicuña Maquina, que era intendente de Santiago en 1870, me parece, si es que no me falla la memoria, a esta altura del partido ya, pero como de las crecidas del río, porque el río no estaba encauzado como ahora, el río tenía orillas como cualquier río, entonces de repente venían inviernos feroces, bueno, y qué sé yo, los machones, que son las columnas que sostienen el puente, que estaban clavadas abajo del río, se echaron a uno de los machones, pues. Entonces ya parece ya para un Benjamín Vicuña era muy complicado rehacerlo, así que no se le ocurrió ni una hueá mejor que dinamitarlo, pues, y lo echaron abajo. Una obra que costó años de trabajo, que era una hueá espectacular, y se llama Calicanto porque lo hacían con cal, ladrillos y huevos de gallina y pavas, pues, bueno. Y en vez de usar cemento, usaban una mezcla de arena con clara de huevo y huevos, qué sé yo. Y bueno, y por eso se llama Puente Calicanto. El canto es la manera como lo construían. Y desgraciadamente, como aquí no se respeta mucho el pasado, lo echaron abajo nomás. No se le ocurrió nada mejor que dinamitarlo y lo echaron abajo. Que hoy si sido eso en Europa, todavía estaría. Pero en fin, esa es otra de las partes, digamos, de las anécdotas que tenemos. Yo no lo vi, lo conozco por fotos que se alcanzaron a tomar nomás. Y ese puente lo construyeron los presos de la cárcel de Santiago, que los llevaban para allá y los hacían trabajar y para que construyeran el puente. O sea, antiguamente se hacía eso, ¿no? Sí, era muy común. Porque ¿sí? ahora ya no, ya los presos están en la cárcel y qué sé yo, quizás harán labores de carpintería, pero digamos, le dan o los capacitan para ciertas pegas quizás que puedan realizar cuando se puedan, ojalá, algunos, reinsertar en la sociedad. No, pero claro. Antes lo sacaban. No, esa época. O sea, como en las películas. Eso es una época que todavía existía la esclavitud en Chile, pues, bueno, así que prácticamente el puente se construyó con puros
puros esclavos nomás. Pues, bueno. Ya. Y esclavos encadenados, así que no había que hacerlo y lo hacían nomás. Pues, bueno. Pero bueno, esa es parte de la historia, eso ya fue ya. Pues. ¿Cachai? Pero bueno, pero esa es parte de... Por eso se llama estación del metro Calicanto, en honor al puente que existía. Ahora, yo tengo una pregunta. Los puentes, el río, porque el río siempre estuvo, ¿cachai? Siempre estuvo. Entonces, en algún momento dijeron, ya, pues, vamos a hacer puentes, ¿cachai? Para poder pasar para el otro lado, porque si no, Santiago está dividido, ¿cachai? Más o menos, ¿cachai? ¿Tenía alguna información de la data de cuándo se construyeron estos puentes o cuándo empezó? Esos puentes, los que están ahora, son de la década del 40, del 30, 40, 50. Digamos, ya son puentes más modernos. ¿Y antes cómo cruzaba la gente? Bueno, porque ya habían otros puentes que después del que se destruye el Calicanto, se hicieron otros puentes. Un puente de los Carros, que se llama, que todavía está frente a Avenida La Paz, donde está hoy día la Vega Chica, que le llaman, la Tirso Molina, y había un puente porque ahí atravesaban los carros eléctricos que atravesaban la ciudad. No, son puentes antiguos, igual son antiguos, son, no sé, del 20, 30, 40 por ahí, pero bueno, se fueron construyendo los puentes, había que hacerlo, si no, ¿cómo atravesáis Santiago? Pues? Claro. Y bueno, y este barrio se llama La Cañadilla, que significa al otro lado del río. Y este barrio, que un dato histórico, que sea fome, pero bueno, hay que decirlo. Cuando se funda Santiago por Pedro Valdivia, ¿cierto? En la Plaza de Armas, ahí vivía la aristocracia castellano, vasca, que llega aquí a Santiago. Y al otro lado del río, eso es La Chimba, que se le bautizó como La Chimba, y se le bautizó como La Cañadilla. Bueno, todo este sector donde nosotros vivimos ahora, ¿cachai? Esta primera parte de Santiago, las 4 o 5 primeras cuadras, ahí vivían los empleados de los españoles con plata que vivían alrededor de la Plaza de Armas. Entonces, al otro lado del río construyeron un sector que se llamó La Chimba para que pudieran vivir los empleados de estos españoles. Y eso significa Cañadilla, al otro lado del río, que es al sector norte, digamos, a la vereda norte del río. Y después se le llamó La Chimba, que es una palabra quechua, pero bueno, que significa hueveo en realidad, porque al otro lado del río, como vivía el populacho, claro. Bueno, ahí habían, qué sé yo, cantinas, fondas, y bueno, el populacho tenía que divertirse, pues, bueno. Y por lo tanto, este barrio nació para el hueveo, pues, bueno. Nació para huevear, pues, bueno. Aquí estuvieron los primeros prostíbulos, las primeras caseputas, bueno. Y seguimos en la misma. Bueno, y seguimos en la misma, porque bueno, esa parte la vamos a conversar claro. otro día, la parte de los prostíbulos de aquí del sector, que fue muy entretenido en todo caso. Bueno, por lo menos para mí. De todas maneras. Así que, y para todo el lote de mis amigos, de esos años, de los años 60. Claro. Bueno, yo me tengo que identificar porque además tengo que decir que yo nací en el año 1953, tengo 67 años. Por lo tanto, el año 62, yo tenía 9 años cuando fue el Mundial de Fútbol. Y aquí había un televisor o 2 televisores por manzana. Por lo tanto, ver el Mundial era una hazaña, ver los partidos y todo eso. Y por lo tanto, bueno, entonces éramos un barrio pobre, de gente pobre. La verdad, las cosas que aquí, en este sector donde nosotros vivimos, vivió mucha gente importante, que la vamos a ir mencionando después, pero en todo caso, aquí vivió gente importante, que obviamente con el transcurrir del tiempo, fueron universitarios y se fueron cambiando, y bueno, y el barrio es lo que es ahora, pues es una especie de crisol de haitianos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, y cuánta raza exista por ahí, aquí vive en este barrio. Afortunadamente en la manzana nuestra, que fue declarada como de interés histórico, no se puede tocar. Pero pasando Lastra hacia el norte, ahí ya la cosa empieza a cambiar y ha cambiado mucho. Pero bueno, estamos hablando de lo que ha sido y de lo que es ahora, pero es como una introducción a este trabajo que vamos a hacer y a estas historias que vamos a contar. Ahora el río Mapocho, ahora ya hablando de los tiempos modernos, digamos, contemporáneos, bueno, uno pasa por el río y obviamente me imagino que ya no es lo mismo que antes, porque ahora uno pasa por el río
por los alrededores. Y ¿qué es lo primero que uno ve? Bueno, de partida siempre hay mucha gente, pero también hay mucha basura, también está muy descuidado, porque aparte, como el río, bueno, el río vendría siendo parte de la Muni de Santiago, ¿no? Claro, porque el río, digamos, lo que hace es limitar la diferencia entre la Municipalidad de Santiago y la Municipalidad de Independencia. La vereda norte del río es donde termina la Municipalidad de Santiago. Atravesando al otro lado, donde está la calle Santa María, donde está la piscina escolar, que fue construida durante el gobierno de Ibáñez, 1935, y que todavía es de la Universidad de Chile, eso ya es Independencia. O sea, se puede decir que Independencia parte después de que termina la ribera norte del la río ribera Mapocho. norte, o sea, la calle Santa María vendría siendo de la Comuna Independencia. Es de Independencia, Ah, exactamente. perfecto. Entonces cualquier cosa que pase de la ladera norte hacia el sur corresponde A Santiago. A Santiago. Ya, claro. Y por eso que se llena de extranjeros vendiendo en carrito y venden... Bueno, pasan en las dos veredas también. Bueno, debe pasar en todos lados, pero bueno, claro, por eso... Pero ahora también, claro, es un tema porque... Sí. Bueno, ahora hay ciclovía. De hecho, hay hasta una ciclovía en la ribera sur del río, y en la orilla. que llega hasta la plaza Claro. Baquedano. Claro. Y aparte tiene una ciclovía que creo que empieza un poquito más hacia el oriente, que va por la orilla del río. No sé si la has visto alguna vez. Sí, pero... Sí, eso ya, bueno. Claro. No, lo que pasa es que el río, cuando yo era niño, el río Mapocho, llegaba, digamos, encerrado entre las paredes que tiene ahora. Que deben ser de más o menos unos 4 metros. No, mucho Quizá. más, deben ser mucho más de 4 metros de altura. Pero yendo hacia el poniente, digamos hacia lo que vendría a ser Renca, el río tenía unas islitas. Y nosotros íbamos por la calle Santa María, íbamos por Quintana, y bajábamos al río porque el río no estaba ahí todavía encerrado como es ahora. Entonces nosotros bajábamos a la orilla del río. Y había una islita con árboles, y bueno, era un río, digamos, porque, bueno, era un país pobre, no se podía todavía el río canalizar completo, como está ahora, digamos. Y ese río, donde nosotros íbamos a jugar, ahí había una población que se llamaba la población Colo Colo, que era una población de gente muy humilde, pobre. Y bueno, y los cabros de esa población bajaban también al río a jugar. Pues, si no había televisión, no había electricidad, no había ni una weá, pues, bueno, ¿sabes? Lo más moderno era el taca-taca. Pero entonces uno tenía que ingeniárselas para salir a guayar y a jugar. Pues, bueno. Y nosotros partíamos al río. Pero también bajaban de la población Colo Colo, donde estaba la Perrera, un poquito más arriba, que lo que hoy día se llama el Parque Los Reyes. Claro. Y bueno, pero ahí está la Perrera, que para el que no sepa, la Perrera era el lugar donde a todos los perros vagos salían camiones con compadres con unos lazos, y todos los perros que encontraban sueltos los agarraban, los laceaban y los tiraban dentro del camión y se los llevaban a la Perrera. Y ahí estaban un par de días y si nadie los reclamaba, los sacrificaban. Bueno, al lado está la población Colo Colo. Y estos huevones bajaban, pero estos huevones eran pelusas, como se decía en la época nuestra. Por eso que al Maradona le dicen el pelusa. El pelusa es el cabro chico de población pobre que se cría en la calle con pantalones rotos, a pata pelada, como era en esa época. Y los huevones bajaban a guayar, pero también bajábamos nosotros por la otra orilla. Pues, bueno. Así que nos agarrábamos ondazo con los huevones, y meta guerra con los huevones, y métale peñascaso. Y bueno, ahí cogotearon un par de amigos nuestros también, porque fueron solo los huevones a guayar y no esperábamos que llegaran nosotros, por el resto del lote. Claro. Y los pillaron, y le robaron y lo dejaron calzoncillos los dos huevones. Bueno, ¿No vamos a decir nombre? No, ¿Para sí, qué? los hermanos que vivían aquí al lado cerca nuestro. Ay. Pero, no, ¿para qué? Sí, se molesta cuando yo se los recuerdo, pero es como chiste ya a esta altura. Así que no, güey, íbamos a pelear con estos hueones y métale ondazos y peñascasos de neolía. Y da lo mismo, o sea, pero el río era así, pues, weón, era un río nomás, pues, weón. Hoy día ya no pasa nada con eso. O sea, bueno, si estamos hablando de los recuerdos de la infancia, ¿cachai? Claro. No, pero el río tenía, bueno, otro día cuando hablemos más cosas de otro tema, bueno, el Mario Echeverrita va a contar ahí
cuando él era bombero de la octava, y bueno, y ahí en ese mismo río y en esa misma islita, los muertos del 11 de septiembre que acribillaban y los tiraban al río y se varaban en las orillas. Y él tenía que, con otros amigos del barrio que eran bomberos de la octava, tenían que sacarlos, pues, y en pleno toque de queda. Pero eso será historia de otro día, digamos. Estamos hablando ahora de otra cosa, esa será historia... Bueno, igual aplica, o sea... Sí, bueno, pues estamos hablando del río, entonces, claro, pero igual, es parte del cuento. Claro. Porque todo esto igual vamos a invitar al Mario, porque ¿cachai? Él, yo No, obviamente sí, mejor po, que lo cuente de... Por supuesto, yo solamente estoy contando la De su anécdota, boca. él lo va a contar porque él lo vivió, pues, weón. Claro. Y el río traía agua y traía harta agua. De hecho, el río Mapocho sirvió en los años 60 y 70, me parece que hasta el 73, no sé si después, pero cuando los estudiantes de la Universidad de Chile ingresaban, hacían una competencia que se tiraban desde el puente del Arzobispo, y a cada escuela, cada facultad. Ah, pero bien arriba. Claro, y entonces, ¿qué es lo que hacían estos hueones? Eso es lo que ahora vendría como casi siendo a la altura de Salvador, un poquito más arriba de hecho. Claro, el puente del Arzobispo, claro. Que colinda con el Oro Yañez, digamos. Claro. Bueno, y cada facultad de la Universidad de Chile hacían una competencia en el agua. Entonces fabricaban con neumáticos, tablas, puertas de ropero, la weá que pillaran. Entonces hacían una especie de competencia, porque el río traía harta agua y tenía harta fuerza. Y digámoslo, para tirarse al agua no era tan cochino como ahora. No era tan... O sea, yo creo que era más cochino que ahora, por supuesto. Pues si ahí desembocaba el canal San Carlos, pues, weón, y en ese tiempo no había... ahí caían toda la mierda de Santiago, weón. ¿A carne perro los cabros? No, Entonces. sí, pues si los vacunaban contra el tétano antes, pues, weón. Entonces era costumbre que cada año, cuando los mechones ingresaban a la Universidad de Chile, se hacía una competencia entre cada facultad, presentaba un equipo con cualquier tipo de embarcaciones que se le ocurriera hacer. Y la competencia terminaba aquí en el Puente de Independencia. Entonces ahí ponían unos cordeles. Entonces, desde el Puente del Arzobispo, los hueones venían remando a pata pelada, guayando y todo. Y ahí se enganchaban del cordel y bueno, y ahí salían. Y la facultad que ganaba los puntos y todo. Es que era una época, bueno, distinta, pues, bueno. ¿Cachai? Bueno, a mí no me tocó vivir eso, por supuesto. Pero yo me acuerdo de eso, pues salían en todas las portadas de los diarios, pues, bueno. Cuál era la facultad que ganaba y todo eso, pues. No, si el río dio para cualquier payasada, weón, da para todo, weón. Da para todo. De hecho, el padre Hurtado, weón, venía a buscar cabros chicos que vivían debajo del puente, que hacían fogata y vivían debajo de los puentes del Mapocho. Que esos eran los famosos pelusas, que le llamamos nosotros. Que eran los cabros chicos abandonados, pobres, weón, que vivían de lo que weones sacaban de La Vega, que esa es otra historia, La Vega, que estamos al lado, y los huevones comían ahí y vivían ahí. O sea, había un abandono total. Era un Chile totalmente distinto, un Chile que ya no existe, weón. Que ya no existe. Que era más pobre que la cresta, weón, pero era más digno. Y era un Chile republicano. Y Con otros valores. Con otros valores, pues, weón. Con otra mirada a la vida. Yo te voy a contar que cuando yo era cabro chico y con un amigo decíamos, oye, weón, nos juntamos mañana, weón, a las 5 de la tarde, weón, ahí en Huérfano con Ahumada. Ya, pues, weón, pero palabra de hombre, pues, weón. Y nos dábamos la palabra y eso significaba, weón, que era un honor. O sea, el weón que no cumplía quedaba como maricón. O sea, quedaba como poco hombre. Y ese weón valía callampa. Para siempre. Nosotros teníamos códigos de amistad que hoy día no existen. O sea, hoy día cualquier weón se dice, ya, mañana te veo, weón, y ay, no llegué, weón, puta, no. No, pues, weón, nosotros teníamos códigos, weón. Éramos cabros chicos, pero nacimos en ese Chile de códigos. Y bueno, este país por eso creció, pues, weón, porque teníamos códigos de amistad, de respeto a la palabra que uno empeñaba. Esa era parte del Chile que yo viví. Y bueno, también, aparte de eso, que ahora ya yo creo que queda muy poco, se da también que, según yo, y mi mirada ya, digamos, más moderna, o más actual, la gente ya ahora yo la siento muy individualista, ¿cachai? O sea, el sentido del compartir, de hacer cosas por el otro o de incluirse a uno con un grupo, ¿cachai? Ya como que... No, eso ya no existe. Ya no existe, ahora... Eso ya no existe. Ahora, que cada weón claro, vela por lo de él y punto. O sea, es que
es que era en los 60, al comienzo de los 60, cuando yo tenía 8, Y eran 9, todos más años, iguales, digamos. claro, éramos todos iguales. Y todos éramos de clase media baja. Pues. Claro. Y respecto a cómo hoy día se mide la pobreza, yo creo que en esa época nosotros tuvimos la suerte de ser un poquito más de clase media baja, casi llegando a la clase media, en relación a los parámetros con que hoy día se mide la pobreza y los niveles de ingreso y toda esa weá. Pero tuvimos una infancia que fue sin premuras alimenticias, por lo menos nosotros. Piensa que había gente que golpeaba tu puerta y llegaba un gallo y a pie pelado, weón, y con las patas todas llenas de piñén, mugriento el weón, con un tarro de durazno, y señor no le quedaría, o señora no le quedaría un poquito de comida que me convidara, weón. Y eso era común, que un weón llegara a tu puerta, claro, y te golpeara y te pidiera un plato de comida, y la gente daba comida. Y yo cuando se sentaba en la cuneta, en la calle, y había que arreglar hasta la cuchara, weón, para que comiera, pues, weón. Bueno, era un Chile muy pobre, weón. Si nosotros vivimos en un Chile que era muy pobre, weón. O la famosa media suela que me contaste. Bueno, sí, es que ya es como hoy día un chiste, pues, weón. O sea, a uno le compraba un par de zapatos, weón, y tenía que, hacerlo durar todo el año, pues, weón. Pero las suelas se gastaban, pues eran suelas de cuero. Entonces había los reparadores de calzado, que aquí todavía en Picarte existe el Fabián. El Fabián, weón, que todavía existe. Y que uno iba a cambiar una suela. Y cuando uno ya estaba muy cagado, cambiaba media suela, pues, weón. ¿Sabes lo que es cambiar media suela el zapato, weón? Y el weón con unas puntillas, el weón le pegaba martillazos y te cambiaba media suela. Y el zapato, weón, por arriba estaba para la cagá. Pero la media suela está impecable, pues, weón. Pero al final de cuentas, siempre luchados los weones. O sea, ese Chile fue el que vivimos, pues, weón. Pasaba un weón comprando y golpeándote la puerta y te compraba hueso. Claro. Alguien va a decir, chuche. De ahí sale la romana huesera, ¿no? La romana huesera, que es una talla que no entiende nadie hoy día, pues, weón. El chiste es, vos soy más fulero que romana huesera. ¿Y quién entiende esa weá hoy día? Nadie, pues, weón. Pero pasaba un weón con un carretón y te decía, oiga, ¿tiene huesos para vender? Y las viejas del barrio, de la cazuela, guardaban los huesos, no los botaban. Y juntaban un saco de huesos. Blanco las weas de huesos. Y pasaba el huesero y te compraba, porque con esa weá hacían peinetas. Ese weón te compraba el hueso y te pagaba, no sé. Y ahí lo pesaban. El weón tenía una romana, esa romana resorte, weón, que ya al final el resorte estaba para la cagada, pues, weón, ya no pesaba ni una weá. Entonces, por eso nace el chiste, soy más fulero que romana huesera. Porque el weón pesaba los huesos, que las viejas guardaban durante un mes, y el weón pesaba ya 1 kilo, y la weá eran 5 kilos, pues, weón, te pagaba, no sé, por 300 pesos. Y la gente guardaba los huesos para que le dieran 3 gambas. Y el weón del carretón iba ahí a la calle Recoleta, weón. Y ahí la fábrica, weón, de peinetas, pues, weón. Y el weón que tenía la fábrica hacía peineta con los huesos, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, bueno, pero ese Chile ya no existe, pues, weón. No, claro que no. Ahora somos un país maravilloso, pues, weón, según se dice, weón. Somos parte de la OCDE, weón. Pero yo creo que todavía seguimos siendo el mismo país de siempre, weón. Con los mismos weones de siempre. Bueno, y el río Mapocho ahí está, pues, weón. Y siempre estuvo y siempre va a estar, pues, weón. Así que bueno, para la próxima vamos a contar más historias. Así Sí, que pues, esperemos súper. que les guste toda esta conversación un poquito así improvisada que hicimos, que es como un programita piloto, pero Claro. van a venir más amigos, van a venir más anécdotas. Porque yo estoy contando cosas de cuando tenía 8 o 9 años, pues ni siquiera conté cuando nos arrancamos al paraíso, nos sacaban la cresta de vuelta, pues, bueno, en el tren, pues, ahí en la estación Mapocho. Pero eso será para la próxima y después van a venir anécdotas ya cuando éramos más jóvenes, pues, bueno. Cuando ya nos empezaron a gustar las mujeres, pues, bueno. O sea, no es que antes no nos gustaran, pues, bueno, pero es que éramos cabros chicos. Pero esas son historias que vamos a contar más adelante con otros amigos y todo, o yo mismo, y tengo otros cuentitos para leerles. Y bueno, y toda esta conversación partió a partir del texto que dice que se llama Testigo Ciego. ¿Y por qué le puse Testigo Ciego? Porque nunca habla, solo el rumor del agua que corre, y porque además uno nunca se baña 2 veces en el mismo río, porque el agua ya pasó. Pero para nosotros, el río siempre fue el mismo. Así que bueno, esperamos que le haya gustado toda esta experiencia y vamos a hacer otro
tengo otros cuentos más y otras anécdotas y de otros temas y de otras cosas a medida que vamos creciendo y vamos a incorporar a otra gente. Así que bueno, esperemos que les guste toda esta conversación maravillosa que hemos tenido. Y bueno, cuídense del virus, chiquillos. Cuídense del virus, nosotros cabrón. nosotros estamos, weón, con el antivirus. Claro, que- nosotros lo matamos por fuera y por dentro. Sí, o sea, no, nos cuidamos. Mira. el vino tinto, weón, es Claro. el mejor antídoto para el... Ahora, claro. Yo no soy creyente, pero en todo caso, un amigo me dijo, weón, ¿sabéis que el vino mata el virus, weón? Me acabo de ser creyente, weón. Así que lo pasen bien, buenas Bueno. noches, maravilloso estar con ustedes. Ya, pues, chiquillos. Y ojalá que nos sigan. Ya, chao, chao. Chao. Un abrazo y un beso para todos.